Hola, mi nombre es Gonzalo Goyeneche Montenegro y hoy daré una explicación de las ecuaciones diferenciales en ingeniería de sistemas. Un ejemplo de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en ingeniería de sistemas es el modelado de un circuito eléctrico, las ecuaciones diferenciales se utilizan para describir cómo cambian las corrientes y los voltajes en el circuito en función del tiempo. Esto es esencial para diseñar circuitos eléctricos que funcionen correctamente para solucionar problemas en el circuito. Un ejemplo de la ley de Ohm, y en esta te daremos tres explicaciones básicas de cómo determinar voltaje, resistencia y la corriente. Este ejemplo, ¿qué voltaje debería tener una batería para producir 0,3 amperios de corriente a través de una resistencia de 70 ohms? Evidenciamos un circuito. La ecuación sería voltaje es igual por la corriente, es la corriente por la resistencia. Reemplazamos los valores conocidos. Por lo tanto, el voltaje en el circuito sería de 21 voltios. Esta ecuación es útil para determinar el voltaje que fluirá a través del circuito eléctrico dado la corriente eléctrica. Otro ejemplo sería, supongamos que tengamos un circuito con una resistencia de 50 ohmios. Si aplicara una resistencia de 12 voltios, entonces la ecuación de ley de Ohm para este circuito sería, para identificar la corriente, es igual el voltaje sobre resistencia. Reemplazamos los valores. Por lo tanto, la corriente en el circuito sería de 0,24 amperios. Esta ecuación es útil para determinar la corriente que fluirá a través del circuito eléctrico dado el voltaje y una resistencia conocidos. Otro ejemplo, una batería de 24 voltios se conecta a través de una resistencia de 1,2 amperios. Debemos identificar la resistencia. La ecuación sería resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Reemplazamos los valores conocidos. Por lo tanto, la resistencia en el circuito sería de 20 ohmios. Esta ecuación es útil para determinar la resistencia que fluirá a través del circuito eléctrico dado el voltaje y una corriente conocidos. Otro ejemplo un poco más avanzado sería una ecuación para identificar temperaturas de los servidores. Vamos a utilizar la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Evidenciamos las ecuaciones, la velocidad en la que cambia la temperatura, una constante de proporcionalidad y la temperatura de un cuerpo en el tiempo. Teniendo la temperatura inicial del servidor de 38 grados, una temperatura transcurrida hasta llegar a la temperatura mínima de 5 minutos, una constante proporcional de 32 grados centígrados, una temperatura del cuerpo en el tiempo, que es la temperatura ambiente de 18 grados centígrados, y el tiempo que vamos a evaluar es de 6 minutos. Reemplazamos en las ecuaciones temperatura ambiente, temperatura inicial, menos la temperatura ambiente. Reemplazamos. Luego podemos determinar que de 6 minutos el servidor tendrá una temperatura de 33,46 grados. En conclusión, las ecuaciones diferenciales permiten predecir y controlar el comportamiento de los sistemas, lo que es crucial para el diseño y la optimización de sistemas en la ingeniería. Los ingenieros pueden utilizar las ecuaciones diferenciales para modelar y simular sistemas complejos y evaluar su rendimiento antes de construirlos o implementarlos en la vida real. En conclusión, las ecuaciones diferenciales son herramientas matemáticas en esencial en la ingeniería de sistemas que permiten la modelación, simulación y control de sistemas dinámicos y ayudan a los ingenieros a tomar decisiones informadas en el diseño y optimización de sistemas. Gracias.